Cuando se es trailero, uno se enfrenta a ciertas cosas que resultan inexplicables. Sé que, como en mi caso, muchos conductores que se dedican a esta peligrosa labor han vivido algo o están por vivirlo. Fue hace algunos años, cuando yo iniciaba en esto, que viví el relato que les comparto. Aquella noche era un martes, y viajaba yo por las carreteras cercanas al sur de México. La noche era muy fría, y el aire, más allá de traer consigo el frío, me hacía sentir un extraño presentimiento, una angustia que no sabía por qué la sentía. Aún así yo tenía que cumplir con mi trabajo y llevar aquella carga de colchones que tenía que entregar antes del amanecer. Llevaba ya varias horas en el camino y me sentía cansado. La verdad es que había hecho varios viajes no tan largos los últimos días y había dormido muy poco. Así que, más allá de desear llegar a hacer mi entrega, yo quería dormir un poco, aunque sea un par de horas. La carretera me fue sumergiendo en la oscuridad. Había muy pocos carros por esos caminos, y la verdad es que, por temas de seguridad, sí me daba miedo a que me fueran a asaltar. Y para nada por la cabeza me pasaba la idea de fantasmas o cosas paranormales. En ese tiempo yo no creía del todo en esas leyendas, aquellas que mis compañeros me llegaron a contar. Llegó un punto que me dieron ganas de ir al baño, y en cuanto vi una caseta en una de las autopistas, estacioné mi tráiler y me bajé al baño. Tranquilamente fui a una máquina para comprar unas galletas y una Coca-Cola. Después de darle un trago a la bebida, me subí de nuevo a la cabina para seguir con mi camino. ¿Cuál fue mi sorpresa que, ya a bordo de la cabina, yo ya no me encontraba solo? En el asiento del copiloto había un hombre. Así es, un sujeto de unos 40 años de edad. Vestía unos jeans y una playera blanca, la cual estaba completamente manchada de sangre. Su cara estaba muy golpeada y parecía estar muy asustado porque las manos le temblaban. De la misma forma, también la voz. Me dio mucho miedo ver a ese hombre, porque yo le había puesto seguros a las puertas de la cabina. No sabía yo cómo es que él había podido entrar. Lo peor fue cuando vi que el sujeto, también en sus manos, sostenía un arma. Supe que las cosas se iban a poner muy mal. El tipo me apuntó con el arma y me dijo que arrancara el tráiler, que no me detuviera o me iba a disparar. Yo no tuve más remedio que obedecer. Yo no quería morir así que fui dándole al tráiler. Ya en la carretera, yo iba muy callado, muy nervioso, y aquel sujeto también. Yo solo escuchaba cómo él respiraba de manera muy agitada, como si estuviera a punto de desmayarse. Al parecer traía alguna especie de hemorragia que no cedía, y la sangre le salía y le salía del cuerpo. También recuerdo muy bien el aroma tan desagradable que expedía el hombre. Era una combinación de sangre, con sudor de muchos días y algo extraño de decir, pero olía a carne podrida, como a cuando se muere un perro y despide ese horrible y asqueroso olor. Yo quise abrir un poco la ventanilla, pero el tipo no me dejó. De inmediato se molestó. Me dijo que no intentara nada o me mataría ahí mismo. Yo estaba ya con los nervios descontrolados. Sentía que me temblaban las manos y que en cualquier momento me iba a morir. Yo trataba de no voltear a verlo, pero, en la oscuridad de la cabina, cada vez que de reojo yo le echaba un vistazo, veía cómo el sujeto comenzaba a cabecear, como si ya se fuera a desvanecer. Creí que sería mi oportunidad. Por mi cabeza pasaba la idea de que cuando el hombre se durmiera, yo le abriría la puerta y con el pie lo empujaría fuera de la cabina. No me importaba que se muriera de una forma horrible. Yo tenía que ver por mi seguridad, aunque también la duda me mataba, pues yo no quería problemas con la justicia. No quería ser culpado de la tragedia de aquel hombre. Y justo vi que el tipo estaba ya con los ojos cerrados, así que yo pretendía llevar a cabo mi plan. Entré yo en una especie de sensación de psicosis. Estaba a punto de hacerle daño a alguien, quizá hasta de matarlo.
Mi corazón estaba latiendo muy fuerte. Y cuando estaba a punto de abrirle la puerta, en eso, un autobús que venía de frente nos echó las luces altas y aquello destanteó al sujeto que me acompañaba, quien de inmediato abrió los ojos y comenzó a ver por los retrovisores. Muy asustado el sujeto me dijo que nos venían persiguiendo, que yo debía acelerar y cerrarle el paso a aquellos que iban tras nosotros. Yo creí que el hombre mentía, que a lo mejor ya estaba delirando, pero la realidad es que no era tanto así, pues había 2 camionetas que venían tras de nosotros. Se veían de verdad muy sospechosas, como esperando el momento preciso para atacarnos y hacerme detener el tráiler. Yo sabía que esa zona era peligrosa y asaltaban mucho, por eso traté de cerrarle el paso a aquellos vehículos, pero con mis maniobras, el sujeto que me acompañaba solamente lograba ponerse más nervioso y alterado. Este comenzó a ofenderme, a decirme groserías, incluso me dio algunos manotazos. Me dijo que yo estaba muy pendejo para manejar y que por mi culpa nos iban a matar a los dos. La desesperación y el pánico de aquel sujeto fue tal que lo vi como recargó la pistola y me apuntó directo a la cabeza, y atacado por el miedo y sin pensarlo, soltó el disparo. Yo nada más vi todo negro, pero escuché un estruendo de fondo, en el que mi tráiler se salió de camino y se fue a impactar con algo. Yo no sabía cómo es que seguía inconsciente, no me podía mover, no veía nada, pero como si se tratara de un sueño, lograba recordar cosas que ocurrían mientras yo creía estar muerto. Extrañamente y de milagro, logré despertar en el momento que me iban subiendo a una ambulancia. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando, me sentía confundido. Había muchas patrullas y varios carros que iban lento mirando aquel incidente. Yo me comencé a alterar, pero los paramédicos me inyectaron un sedante para que me quedara dormido. Horas más tarde, cuando desperté en el hospital, fue que agradecí por estar vivo. Yo me toqué la cabeza, pero noté que no tenía nada. No había un vendaje, ni rastro de que me hubieran sacado la bala que me disparó aquel hombre. Es más, ni siquiera tenía una herida. En eso una enfermera entró para revisar mi estado de salud, y con ella entró un oficial de la policía para hacerme algunas preguntas. Me dio miedo pensar que por culpa de aquel tipo que me abordó la cabina, me involucraría en algo indebido. El oficial pronto comenzó a cuestionarme después de que me dio un saludo. Me hizo preguntas sobre si yo había consumido alguna sustancia previo al accidente. Yo le dije que no, que yo era un conductor muy sano, muy derecho, incluso ni siquiera fumaba o bebía alcohol. Después de las preguntas de rutina, llegó el momento de contar de mi viva voz lo que realmente había ocurrido y lo que me había llevado a perder el control del tráiler. Yo le tuve que contar al oficial lo que ocurrió, pero mentí en algunas cosas. Le dije que un hombre aparentemente se subió a mi cabina para asaltarme y me pidió que yo arrancara el tráiler por la carretera, pero al no darle ni seguir sus instrucciones, el hombre enloqueció e intentó dispararme en la cabeza, pero, por lo que yo veía, no había logrado darme. Sin embargo, del susto perdí el conocimiento y el control de la unidad, lo cual me llevó a estrellarla. El oficial tomó notas y se quedó pensando un rato, y con una actitud misteriosa, me dijo que en la cabina del tráiler no había rastro ni de sustancias ilícitas, no había alcohol ni nada sospechoso, ni había tampoco algún rastro que diera pista de quién había sido aquel sujeto del que yo hablaba. Eso por dentro a mí me impresionó, porque seguro habría sangre embarrada en los asientos. Aquel sujeto se estaba desangrando mucho. Por eso creí que lo que el oficial me decía era imposible. No había manera de que una evidencia como tal no estuviera presente en la escena de la tragedia. Algo estaba ocurriendo. Pero el oficial se fue muy tranquilo. Sé que de haber encontrado sangre, el arma o algo, me hubieran detenido para interrogarme más a fondo. Con mi declaración solo se llegó a la conclusión, junto con los médicos, que el cansancio me había provocado aquella alucinación.
Fui dado de alta porque no había heridas de gravedad tras el accidente. Tampoco hubo muertos, por lo cual no fui detenido. Cuando regresé a la conducción semanas más tarde, fui más cuidadoso de no excederme en las horas de trabajo. Yo terminé creyendo que por el cansancio tuve aquella alucinación. Al contarles a mis compañeros de confianza lo que me había ocurrido, uno de ellos se sorprendió mucho de lo que yo relataba, pues él sabía de un caso de otro chofer al cual le había pasado algo muy similar en aquella zona, solo que en aquel caso solo se dio una aparición de un hombre con las características iguales al del tipo de mi caso, pero por fortuna, ninguna de las dos situaciones terminó en tragedia, solo en un fuerte susto. Concluimos que la aparición de aquel sujeto era nada más ni menos que un fantasma que habita en aquellas carreteras. Quizá pudo haber tenido una muerte trágica, y al no saber que está muerto, busca en los conductores una ayuda para escapar de lo que fue en un momento su triste final. Un final inevitable que noche a noche tortura su alma y la de aquellos conductores a quienes se les aparece. Por eso, la única recomendación que puedo hacerles y que me ha funcionado es la de rezar un rosario antes de salir a un viaje largo y encomendarse a Dios con mucha fe, porque los caminos de nuestro país siempre estarán invadidos de mucho misterio y sobre todo por la muerte. ¿A quién no le gusta ir por la carretera de noche? A mi pensar, es una de las experiencias más placenteras que se puedan vivir. Al menos ese es mi pensar, y como conductor de tráilers de carga, por muchos años tuve ese privilegio, y con esto quiero compartirles que yo tuve un par de experiencias con situaciones que considero no eran de este mundo. Por allá de los años 90, yo estaría llevando un cargamento desde la Ciudad de México hasta la zona de Jalisco. Yo salí de noche, eso me gustaba mucho. En aquellos tiempos las carreteras estaban más solitarias que ahora, así que muchos de los trayectos eran muy relajantes. De ir conduciendo y ya pasando la ciudad de León, estaba por llegar a los caminos que colindan con Jalisco. Comencé entonces a sentir que la temperatura fue bajando y el frío comenzó a calar bastante. De pronto los vidrios de la cabina se comenzaron a empañar mucho y un extraño zumbido en mis oídos se hizo presente de una forma bastante incómoda. Yo creí que el radio del tráiler tendría una falla, pero lo revisé y todo estaba en orden, incluso lo apagué. Yo seguí con los ojos atentos al camino, para tratar de ignorar aquellas cosas que me estaban poniendo bastante nervioso. Al ir un poco más adelante, dentro de la profunda oscuridad y soledad de la carretera, vi claramente con la luz de los faros que sobre la carretera y justo a un costado iba caminando una señora que ya se veía como una viejita, y a un lado de ésta le acompañaba un niño pequeño como de unos 7 años. La verdad me preocupó verlos, y cuando me acerqué, detuve el tráiler para poder bajarme a ofrecerles mi ayuda. La viejita, quien me saludó amablemente, traía el rostro cubierto casi por completo, con un rebozo color café oscuro, y yo también le di las buenas noches. Me pareció bastante raro porque es como si la señora y el niño pertenecieran a otra época, pero se veían buenas personas, así que les pregunté: ¿A dónde va, señora? Es muy tarde. Dígame si le puedo dar un aventón. Esta carretera es muy peligrosa. No deberían andar por acá a estas horas. La viejita me miró con sus ojos tristes y cansados, y me dijo que, si de favor, le ayudaba a llegar lo más cerca al templo de San Juan de los Lagos, pues ella y su nieto iban para allá con la intención de pedir un milagro a la Virgen de San Juan. Yo con gusto le dije a la señora que la acercaría lo más posible. Era muy peligroso para ellos andar así por la carretera. Además, aún les faltaba mucho, quizá unos 10 o 15 kilómetros, para llegar hasta donde la viejita me pedía que los llevara. Ayudé a la anciana y al niño a subir a la cabina,
Se veía que tenían sed y hambre, así que les ofrecí de unos panes y un sándwich que yo traía. También les di del agua que yo guardaba en una cantinflora para que se hidrataran. Yo no sé si eran mis nervios, pero en cuanto la anciana y su nieto se subieron a la cabina, la temperatura comenzó a descender más. Yo ya sentía que me helaban las manos, me dolían las articulaciones e incluso hasta salía vapor frío de mi boca. Yo le pregunté a la señora que por qué habían decidido peregrinar solos esa noche, si no era temporada de caminantes sanjuaneros. La mujer me respondió que la madre del niño había enfermado recientemente y estaba grave en el hospital, y de hecho, mencionó que venían ellos con una caravana de sanjuaneros que caminaban desde una ciudad vecina para llegar hasta San Juan a visitar el templo. Yo no entendía cómo la anciana y el niño se perdieron de aquella caravana de caminantes, pero me concentré mejor en seguir por el camino. Ya más adelante llegó el momento de dejar a la anciana y al niño sobre la carretera, pero eso sí, ya muy cerca del templo de San Juan al que iban. Yo me bajé del tráiler para ayudarlos a que también bajaran. Cuando ya nos despedíamos y la anciana me agradecía, ella me tomó de la mano y me la quiso besar en gesto de agradecimiento. Sin soltarme la mano me dio la bendición y me preguntó si yo tenía algo para pedirle a la Virgen de San Juan. La anciana me dijo que ella haría esa petición a mi nombre. En ese momento me vino la tristeza a la cabeza de saber que mi esposa y yo no habíamos podido tener hijos. Llevábamos 5 años de casados y nunca habíamos podido lograr que ella se embarazara. Así que le dije a la anciana que pidiera por mi esposa para que pudiéramos tener hijos. En eso la anciana me dijo que los hijos muchas veces llegan cuando uno ya está listo para recibirlos, y me aseguró que pediría por mí y por mi esposa ante la Virgen. Mientras la anciana me decía aquello, noté que su mano se puso mucho más fría, y al voltear a vérsela, vi con gran claridad que sus manos se volvieron huesudas como las de un esqueleto. Yo me quedé paralizado sin poder decir más. La anciana soltó mi mano y se dio la media vuelta para marcharse junto con el niño. Ambos caminaron y en el aire se desaparecieron, como si se los hubiera tragado la noche, la oscuridad. Aquello fue muy impresionante de ver, pero no me dio miedo. Sabía que ese fantasma de la mujer y del niño habían sido buenos y pretendían solamente pedirme un favor. Cuando aquello pasó, también comprendí por qué aquella señora y el niño traían ropas que parecían de otra época. Seguramente en algún tiempo atrás, ellos caminaron hacia ese templo de San Juan y debieron haber perdido la vida en el intento de pedir su milagro a la Virgen, porque es una realidad que año con año muchos sanjuaneros pierden la vida al ser atropellados en la carretera. De inmediato me subí a mi tráiler, pero más que asustado me sentía conmovido. No tenía explicación a lo que acababa de vivir, pero fue una experiencia muy fuerte que jamás olvidaré, la cual sé que fue real. Comprobé aquello cuando al pasar de 2 meses, mi esposa por fin resultó estar embarazada de nuestro primer hijo. Ahí comprendí que aquella señora me ayudó a pedirle a la Virgen que me cumpliera el milagro. Siempre estaré agradecido con la labor que tuve de ser trailero, porque ahí conocí a muy buenos amigos y tuve grandes experiencias, justo como esta que les acabo de contar. No cabe duda que las carreteras esconden misterios y cosas trágicas que en ocasiones habemos personas con la suerte de experimentarlas, y posiblemente ustedes que escuchan mi relato, mañana tengan una también para compartir.